Señor les bendiga. Parece que muchos andan de fin de semana largo hoy, o los dejó la lluvia en la casa. Muy bien, vamos a continuar el estudio del libro de Hechos, capítulo 8. Hoy día vamos a ver los versículos del 14 al 25, así que tome su Biblia y vaya ahí al capítulo 8 de Hechos. Y va a ser muy importante, hermanos, que preste atención. Siempre hay que prestar atención, pero anote, presta atención porque vamos a ver hoy día en estos pasajes muchos indicadores gramaticales que son claves para interpretar el texto. Entonces, si usted no está atento, se va a perder. Yo voy a hacer mi mayor esfuerzo en explicarlo, pero usted también tiene que poner su mayor esfuerzo en anotar, en poner atención y no dejarse distraer. ¿Les parece? Debemos recordar lo que vimos en el estudio pasado, en el estudio anterior del libro de Hechos. Lo comenzamos ahí en el capítulo 8, inició nuestro hermano Alfredo, ¿lo recuerdan? Y en el último estudio vimos que después de la muerte de Esteban, la iglesia en Jerusalén enfrentó una gran persecución, ¿no es cierto?, liderada ¿por quién? Por Saulo, lo que provocó que muchos creyentes fueran esparcidos por toda Judea y por Samaria. Verso 1 del capítulo 8. Y escuchen lo que decía en el verso 4. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Dicho de otra manera, estos creyentes mientras iban de camino en camino, de lugar en lugar, iban predicando el Evangelio. Ellos iban huyendo, es cierto, iban huyendo, ¿no es cierto?, de esta persecución, pero ellos no estaban huyendo de su fe. Ellos iban predicando camino en camino, lugar en lugar, el Evangelio. Y entre esos creyentes que iban predicando, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, estaba uno llamado Felipe. Lo empezamos a ver en el estudio de Felipe. Felipe el evangelista, un compañero de Esteban, de hecho era uno de los 7 que fueron escogidos para servir ahí en Hechos capítulo 6, versículo 5. ¿Lo recuerdan? Felipe. Y Felipe predicaba la palabra, predicaba el evangelio, haciendo, dice el texto, grandes señales y milagros en Samaria. Dice que los cojos eran sanados, las personas endemoniadas, los demonios salían de él. Y muchos hombres y mujeres, después de creer en el evangelio, eran bautizados, decía, a través de la predicación de Felipe. Ahora, entre el grupo de personas que creían en este evangelio, había uno llamado Simón. Uno llamado Simón. El texto hace énfasis en una persona, uno llamado Simón, el cual también creyó en el evangelio. Esto lo vemos en el versículo 12 y 13. Escuche lo que dice. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ponga atención en el verso 13. También creyó Simón mismo. ¿Escuchó? También creyó Simón mismo. Y la palabra también, hermanos, es una conjunción. Y las conjunciones se utilizan para unir o para conectar una idea con otra. Lo voy a repetir. Las conjunciones conectan una idea con otra y establecen una relación lógica entre ambas. Entonces ese también está uniendo que lo que Simón creyó fue el evangelio que Felipe estaba predicando, ese evangelio del reino en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Entonces también está uniendo esa palabra el versículo 12 con el versículo 13. Y está uniendo, ¿no es cierto?, la fe que demostraban estos hombres y mujeres en el versículo 12 con la fe que demostró Simón en el versículo 13. Por lo tanto, la estructura, hermano, del verso 13 muestra una clara continuidad. El autor quiere subrayar que Simón creyó en el evangelio que Felipe anunció, el evangelio del reino, en el nombre de Jesús, dice el versículo 12. Ahora, el texto quiere dejar, el versículo 13 quiere dejar muy en claro
esto, que Simón sí creyó y se unió a la fe de estos hombres y mujeres que vemos señalados en el verso 12. Ahora, pongan atención, a pesar de que Simón creyó en el Evangelio, escuchen, a pesar de que Simón creyó en el Evangelio, su pensamiento aún estaba motivado por sus propias pasiones personales, como lo veremos en la historia de hoy. A pesar de que esta persona había creído en el Evangelio, seguía motivado por sus propias motivaciones personales. En otras palabras, Simón todavía conservaba su mentalidad de no creyente. Él seguía exactamente con la misma mentalidad de no creyente, buscando exaltar su propio ego, como lo veremos el día de hoy. Fin del resumen. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Hasta ahí vimos la clase anterior. El día de hoy, ¿no es cierto?, vamos a ver dos sesiones, o el bosquejo es entre el versículo 14 al 17, donde veremos que los apóstoles, en este caso más particularmente Pedro y Juan, fueron enviados a Samaria a confirmar a estos nuevos creyentes mediante la imposición de manos y la recepción del Espíritu Santo. Y luego, en la segunda parte que veremos hoy día de este bosquejo, que es desde el versículo 18 al 25, veremos la continuación del relato acerca de Simón. Esta parte que quedó inconclusa. ¿Qué pasó con Simón? ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, iniciemos la lectura rápidamente. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Versículo 19, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, escuche, no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias por tu palabra que hemos podido leer esta mañana. Señor, danos de tu Santo Espíritu, danos luz para poder entender tu palabra y poder aplicarla a nuestra vida. Te pido por mí de manera personal y también por cada uno de mis hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Iniciamos con el verso 14. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Lo primero que vemos acá es que los apóstoles, hermanos, reconocen que Dios está obrando fuera de Jerusalén ahora. ¿Sí? ¿Dónde había iniciado la iglesia? En Jerusalén. Pero ellos están reconociendo que la obra se está expandiendo fuera de Jerusalén. Por esta razón envían a Pedro y a Juan a Samaria, mostrando la importancia de la supervisión espiritual y la confirmación de nuevos creyentes por parte de los apóstoles. Pero también el texto nos confirma que la obra de Dios, hermanos, no está limitada a un lugar geográfico en cuanto al Evangelio.
el Señor ya se los había señalado en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿lo recuerda? Que ellos serían sus testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto era parte del plan de Dios. Y los apóstoles reconocen esto y envían a dos de sus apóstoles principales, a Pedro y a Juan, a Samaria. Ahora hay algo importante que debemos notar acá, hermano. Y es que, aunque la obra de Dios, en cuanto a la expansión del Evangelio, no se encuentra limitada a un lugar geográfico, en este caso Jerusalén, esto no significa que Jerusalén no es importante en el panorama bíblico. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Lo voy a repetir. A pesar de que la obra del Evangelio no está limitada a un lugar físico, en este caso Jerusalén, esto no significa que Jerusalén no sea importante en el panorama bíblico. ¿Por qué digo esto? Porque el texto se encargará de enfatizar a Jerusalén. El texto en el original está enfatizando a Jerusalén. Leamos nuevamente. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, cuando leemos en español, hermanos, no notamos necesariamente un énfasis en Jerusalén. Pero cuando tú lo lees en el idioma original, en este caso en griego, notarás que existe un claro énfasis en la ciudad de Jerusalén. Ya que en griego la palabra, o este texto en griego, la palabra apóstoles y Jerusalén, hermanos, aparecen invertidas. Aparece Jerusalén primero y después apóstoles. ¿Están poniendo atención? Le dije que anotaran. Si no anotan, se van a quedar dormidos. Anoten. En el original aparecen invertidas. Aparece Jerusalén y después los apóstoles. Jerusalén va primero en la oración y después apóstoles. En el original se lee algo así, escuche. Oyendo en Jerusalén los apóstoles. Algo así es como dice el original. Lo voy a repetir. Oyendo en Jerusalén los apóstoles. Ahora, ¿qué importa que estén invertidas las palabras en el original si es la misma idea? Uno se pregunta. Bueno, hermano, pero ¿cuál es el problema si la idea se entiende? Bueno, quiero explicar esto y quiero que pongan atención. Porque cuando tú estudias la Biblia y ves que hay una palabra que está primero y que se rompe la oración general del texto, y tú te ves que el escritor de manera forzada invierte las palabras, eso está queriendo dar énfasis a esa palabra que da primero. Pongan atención. En griego, cuando el escritor desea resaltar una palabra sobre otra, suele colocar al comienzo de la oración para darle énfasis. En el original, hermano, el orden de las palabras es mucho más flexible que en el español. Esto significa que el escritor tiene más libertad para mover las palabras según lo que él quiera enfatizar. Y es importante que veamos esto, porque si no, no llegamos a la comprensión correcta de los textos. ¿Sí? Por lo tanto, cuando un escritor cambia la posición natural de la frase y coloca una palabra al inicio de la oración, que es la posición prominente, ¿no es cierto?, de la oración, esa palabra siempre tiene un énfasis mayor, una fuerza, un énfasis especial. Y el texto lo que está haciendo es poner a Jerusalén antes de los apóstoles. ¿Me siguen? ¿Sí? Miren, vamos a ver un ejemplo, otro ejemplo en otro texto que tal vez es más fácil para que lo comprendan. Pero quiero que no olviden esto cuando ustedes estudien la escritura. En griego la palabra que se coloca al inicio tiene un mayor énfasis, una mayor fuerza, una posición preponderante en el texto. Miren, veamos este ejemplo. Juan 1.1. ¿Sí? ¿Me siguen? Me voy a salir un poco porque quiero que esto lo entiendan. Juan 1.1. En la Biblia, la Reina Valera, la 1960, la que por lo general usamos en español, en la última parte del verso dice, y el verbo era Dios. ¿Se entiende? ¿Quién era el verbo? El Logos, Jesucristo, ¿verdad? El Logo de Dios. Y el verbo era Dios. ¿Qué está diciendo? Que Jesucristo es Dios. ¿Sí o no? Ok. Ahora vemos que en el original se van a invertir las palabras. Verbo y Dios. Primero irá Dios y después irá el verbo. Mire, así se ve en griego.
Literalmente dice, y Dios era el verbo. ¿Dónde está dando el énfasis el escritor en esa frase? En Dios, en Dios. Dios era el verbo, o sea, Dios es Jesucristo. ¿Ven que tiene mayor potencia? ¿Se entendía de la otra forma? Claro que sí, pero acá se está dando mayor énfasis. El orden de esta oración pone la palabra Dios antes del verbo, para darle énfasis, intensidad, fuerza a esta palabra. Ahora, ¿por qué el escritor dio este orden a la oración? Porque el escritor quiso asegurarse que entendamos que Dios es Jesucristo. Dios es el verbo. Jesucristo no es nada menos que Dios. Él es el divino Hijo de Dios, ¿se entiende? ¿Lo entendíamos en español? Sí, se entiende. Pero en el original tiene mayor fuerza, porque dice Dios es el verbo. Él es Dios. Recordemos lo que dije al inicio. En griego la palabra que se coloca al inicio tiene mayor énfasis. Entonces esta frase, y Dios era el Logos, está enfatizando la deidad de Jesús, lo que Dios es por naturaleza. Eso es el Logo, el verbo, Jesucristo. O dicho de otra forma, Jesucristo, el Logos, es verdaderamente Dios en naturaleza y esencia. ¿Se entendió el ejemplo? Sí. ¿No? La palabra que va al inicio tiene un énfasis especial en la frase. Volvamos al texto. Entonces, antes del ejemplo le decía que el verso 14 se encarga de hacer un claro énfasis en Jerusalén. Porque en el original la palabra apóstoles y Jerusalén aparecen invertidas. Primero va Jerusalén y luego va los apóstoles en la oración. Va de esta forma, miren. Se los quiero mostrar acá. Esta frase que está acá, en griego es esto. Y primero va Jerusalén y después van los apóstoles. Y esta frase que está acá, literalmente se traduce así: los en Jerusalén apóstoles. ¿Ven que suena como forzado? Porque el escritor tiene esa libertad en griego de invertir las palabras para que tú cuando leas y yo cuando lea entendamos que él está enfatizando en este texto Jerusalén. Aquí Jerusalén aparece antes del sustantivo principal, que es el verbo. Entonces, cuando el autor altera el orden natural de una oración, lo hace para resaltar algo, y en este caso está resaltando Jerusalén. Lucas pone el foco, la atención en Jerusalén, antes de mencionar a los apóstoles. Ahora la pregunta obvia es, ¿por qué? ¿Por qué Lucas está enfatizando Jerusalén? Bueno, porque Lucas busca resaltar la centralidad de Jerusalén como base apostólica, hermanos. ¿Dónde nace la primera iglesia? En Jerusalén. ¿Dónde están los apóstoles? En Jerusalén. Mientras el evangelio comienza a expandirse por toda Judea y Samaria, Jerusalén sigue siendo central en este texto de los Hechos, en el libro de los Hechos, y en realidad en la historia bíblica. Jerusalén, hermanos, es la base de autoridad. Por lo tanto, los apóstoles, la iglesia en Jerusalén confirman lo que está pasando afuera. Lo que debemos entender, hermanos, es que Jerusalén juega un rol importante siempre en el panorama bíblico. Y este texto se encarga, hermanos, de recordarlo al que está leyendo. La importancia de Jerusalén en el panorama bíblico es enorme. De hecho, atraviesa toda la historia bíblica, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Miren, hermanos, cuando escuchen a una persona decir que Jerusalén ya no tiene importancia en los planes de Dios en el presente y en el futuro, esa persona está tristemente equivocada y no pone atención en las múltiples señales gramaticales y en todos los contextos en el cual Jerusalén es enfatizado en toda la escritura, y especialmente en la profecía. Entonces, lo que el texto nos está recordando es que Jerusalén sigue siendo central, pero la obra del Evangelio no está limitada a Jerusalén, se expande, y se empezó a expandir en Judea y en Samaria. Continuemos.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y debemos notar que el verbo dice que los habitantes de Samaria, dice que recibieron la palabra de Dios. Y esto es muy relevante, ya que veremos que hay un realce especial en este capítulo referente a la palabra de Dios. De hecho, el verso 14 inicia con la palabra de Dios y se darán cuenta que el 25 termina hablando de la palabra de Dios o la palabra del Señor. Y esta frase, la palabra de Dios, está conectada con los propósitos de Dios, hermanos, con los planes de Dios. Miren, si usted quiere conocer los planes de Dios para su vida, ¿dónde debe buscar? ¿En su interior? ¿En su corazón? ¿Dónde debe buscar? En la palabra de Dios. Entonces, esta frase, la palabra de Dios, está conectada con los propósitos de Dios, con el plan de Dios, con el objetivo de Dios. Hermanos, Dios tiene planes, Dios tiene un propósito, y ahora los samaritanos están respondiendo a ese plan. ¿Cuál plan? Ese plan de redención. Dice que los samaritanos recibieron la palabra de Dios, recibieron ese plan de Dios de redención. El texto dice, Samaria había recibido la palabra de Dios. Primero fue Jerusalén y ahora vemos a los samaritanos respondiendo a estos planes de Dios. Y esto nos lleva a una pregunta, hermanos. ¿Estamos nosotros respondiendo a la palabra de Dios? O dicho de otra manera, ¿estamos nosotros respondiendo a los planes de Dios para nuestra vida? ¿Nos interesan sus planes? Cuando Dios nos revela su plan, ¿somos rápidos en responder? ¿De verdad nos interesan los planes de Dios? ¿De verdad nos interesa la palabra? Bueno, el texto dice que estos habitantes de Samaria sí les interesaba el plan de Dios. El texto dice que ellos recibieron la palabra de Dios. Y la palabra recibir, hermanos, en griego, indica una aceptación activa acerca de la enseñanza de Felipe. No solo un conocimiento superficial. El verso 14 además resalta la reacción de los apóstoles ante la expansión del Evangelio. Escuche, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Noten lo que pasa, ellos no se regocijaron al saber que Samaria había recibido la palabra de Dios. Ellos no dijeron, claro, nosotros sabíamos que Samaria recibiría la palabra de Dios. No, esto no fue así. Noten lo que hicieron, el texto dice que ellos enviaron allá a Pedro y a Juan. Cuando ellos escucharon, ¿qué es lo que hicieron? Enviaron a Pedro y a Juan, porque hermano, todo este capítulo está haciendo énfasis a la autoridad apostólica. Ese es el cuadro grande de este texto, la autoridad apostólica. Y acá debemos hacer un alto. Y es preguntarnos por qué. ¿Por qué envían a dos de los apóstoles principales a Samaria? La respuesta es la siguiente. Ya que el texto busca enfatizar lo que les decía anteriormente, el liderazgo apostólico. Veremos una y otra vez en estos pasajes el énfasis en el liderazgo apostólico. Como el autor busca subrayar la obra conjunta, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la autoridad de los apóstoles. Y digo autoridad apostólica, hermanos, porque veremos a lo largo de todos estos pasajes un traspaso de autoridad, una transmisión de autoridad. ¿Escuchó? Vamos a ver a lo largo del el libro de los Hechos un traspaso de autoridad. El libro de los Hechos, hermanos, presagia un traspaso de autoridad, una transferencia de autoridad de los sacerdotes que se encontraban en el templo a los apóstoles. Lo vimos en los capítulos anteriores y es lo que seguiremos viendo una y otra vez. Sabemos por los evangelios, ¿no es cierto?, Mateo 24 y sus paralelos, ¿no es cierto?, que Jesús profetizó la destrucción del templo. ¿Recuerdan? Que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y sin templo, hermanos, debemos entender que no hay sacerdotes, ni líderes, ni levitas. Todas estas funciones ya no pueden funcionar, en otras palabras, ya no pueden operar. ¿Por qué?
Porque no hay templo, ya no hay templo. Y tal como ocurre, ¿no es cierto?, hoy en día en el judaísmo, ¿no es cierto?, los sacerdotes y los levitas toman una posición muy, muy, muy secundaria en la estructura judía hoy. El liderazgo son más hoy día los rabinos. Y lo que está ocurriendo acá en el libro de los Hechos es que está habiendo un traspaso de autoridad. Ya no solo sacerdotes, ya no solo levitas, ¿no es cierto?, ya no solo líderes del templo, porque ya no habrá templo. Y hoy día el énfasis siempre estará puesto en este libro de los Hechos en los apóstoles. Entonces, lo que descubrimos en este libro de los Hechos, ¿no es cierto?, es que emerge una nueva autoridad, en este caso representada por los apóstoles. Esto es lo que el texto busca enfatizar al lector, la importancia del liderazgo apostólico. Verso 15, pero lo leemos del 14 en adelante, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiese al Espíritu Santo. La primera afirmación que podemos hacer acá, hermanos, es que hay una conexión muy clara entre recibir la palabra de Dios y recibir al Espíritu Santo. ¿Lo ven? Recibir la palabra de Dios y recibir al Espíritu Santo. En otras palabras, la palabra trae la verdad de Cristo a la persona y el Espíritu trae la vida de Cristo a la persona. ¿Se entiende? Van juntos. Recibir la palabra de Dios está conectado con recibir al Espíritu Santo. Entonces, ambos, la palabra y el Espíritu Santo de Dios, van juntos. La palabra convence y el Espíritu transforma la vida de las personas. Y en realidad, bueno, en convencer también está involucrado el Espíritu Santo. Entonces vemos una conexión clara ahí entre recibir la palabra de Dios y recibir al Espíritu Santo. Ahora, en este contexto, cuando decimos la palabra de Dios, ¿no es cierto?, la palabra, nos estamos refiriendo obviamente o más precisamente al Evangelio, hermano. Cuando alguien recibe la palabra del Evangelio, eso, hermano, lo trae a una persona a una relación con el Espíritu Santo. ¿Escuchó? Cuando una persona se convierte, cuando una persona nace de nuevo y acepta la palabra del Evangelio, el recibir eso lo traerá a una relación íntima con ¿quién? Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Y veremos en este libro de los Hechos, tanto en el capítulo 10, en el capítulo 11, en el 15 y muchos pasajes más, a gente que cree e inmediatamente el Espíritu Santo es derramado sobre ellos. Y no solo en el libro de los Hechos, sino que vemos las cartas pastorales, Efesios capítulo 1, versículo 13, Gálatas capítulo 3, versículo 2 y 5, Gálatas 4, 6, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 8, Tito capítulo 3, versículo 4, 5 y 6, donde la norma es que la gente crea, inmediatamente se recibe al Espíritu Santo. ¿Me siguen? Esa es la norma. Esa es la declaración normativa cuando tú lo ves en la Escritura. ¿Sí? La persona cree y inmediatamente es derramado el Espíritu Santo sobre esa persona. Por lo tanto, esto se convierte en la norma. Eso se convierte en la norma. Las personas creen y reciben al Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra a morar en la persona para obrar, para ministrar, para realizar la obra transformadora de nuestro Señor Jesucristo en el creyente. Esa es la obra del Espíritu Santo. El patrón muestra que la palabra de Dios y el Espíritu Santo están unidos en esa experiencia de salvación. Van unidos, hermanos. Ahora, lo que estamos viendo en este versículo 15, hermano, es un caso de transición histórica, no la norma para la iglesia. ¿Escuchó? Esto es algo puntual y único que usted verá en el libro de los Hechos. ¿Sí? La Escritura se debe interpretar con toda la Escritura. Eso significa que cuando tú tienes una interpretación de usted, tú tienes que buscar a usted que respalden esa posición que estás tomando. ¿Sí? Y este no es el caso. Lo que estamos viendo acá en el versículo 15 es algo único.
Es algo que estamos viendo por primera vez. ¿Por qué? Porque por primera vez es anunciado el Evangelio en la ciudad de Samaria. Es la primera vez. Debemos entender que es la primera vez que el Evangelio es predicado y recibido en la ciudad de Samaria. Predicado y recibido en la ciudad de Samaria. Por lo tanto, esta primera vez tiene un aspecto único. ¿Me escuchó? Este versículo 15 tiene un aspecto único, ya que los pasajes están haciendo, o lo que están haciendo es mostrando lo que les dije anteriormente, la autoridad de los apóstoles. Ese es el sentido correcto sobre estos nuevos creyentes en Samaria. Y esto lo veremos muy claramente, hermanos, en el versículo 17. Pero sigamos leyendo el versículo 16. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Versículo 16, esta es la razón, mire. Aún no había descendido sobre ninguno de ellos. El Espíritu Santo aún en ese momento no había descendido a ninguno de ellos. Entonces, hasta este momento, el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de estas personas en Samaria. Y si esta fuera la norma, si la norma fuera lo que vemos acá en el versículo 15, ¿no es cierto?, aparecería en todo el libro de los Hechos y después aparecería en toda la era de la iglesia. Y no necesitaríamos esta expresión que sale acá. Veríamos que esto se repite en todo el Nuevo Testamento. Pero el verso 16 dice, escuche, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Esto es algo único, no es algo normativo lo que estamos viendo acá, como muchos creen, que para recibir al Espíritu Santo una persona tiene que ir a imponerte manos. No, no encontrarás eso en toda la palabra de Dios. Esto es algo único, porque lo que quiere enfatizar es la autoridad apostólica. Acá el verso 16 vemos literalmente un doble negativo, hermano, escuchen. Dice, aún no, y después dice, sobre ninguno. Es un doble negativo. Dos negaciones en la misma frase. Y un doble negativo en griego, hermano, refuerza la idea negativa. No es como el inglés y el español que dos negativos se anulan. No. En griego, un doble negativo, que es, refuerza que es muy negativo. Refuerza esa parte. Y acá hay un doble negativo. Aún no. Y después dice, sobre ninguno. Todavía no. El Espíritu Santo había caído sobre ninguno de ellos. El doble negativo en esta frase, hermano, busca enfatizar que no había ocurrido en lo más mínimo que ninguno de los samaritanos habían recibido el Espíritu Santo. Y esto esto que estamos viendo acá no es algo, ¿no es cierto?, que se presenta en todo el libro de los Hechos, como les acababa de decir. Esta es una situación única y particular. Verso 16 dice, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿En quién habían creído los samaritanos? En Jesús. Por eso habían sido bautizados. Ellos creyeron en el nombre de Jesús. Y este pasaje, hermano, del versículo 16, es muy importante porque muchas personas se confunden con otro pasaje. Y me refiero al capítulo 19 de Hechos. Muchas personas confunden Hechos capítulo 8, en este versículo 15, 16, 17, donde se imponen las manos para recibir al Espíritu Santo, se confunden con Hechos 19. Porque ellos piensan que hay una situación similar. Pero hermano, la situación es totalmente diferente. Y te animo a que tú puedas leer Hechos 19 y te darás cuenta que la situación ahí es muy, muy diferente. Muchos tratan de unir Hechos 8 con Hechos 19, señalando que es la misma situación, que existía un grupo de discípulos que aún no habían recibido al Espíritu Santo, como aquí en Samaria. Pero eso solo es para justificar una falsa doctrina, hermanos. Porque cuando tú lees Hechos 19 te darás cuenta que no tiene nada que ver con la situación de Hechos 8.
Lo que encontramos en Hechos 19, hermano, es que Pablo se encuentra con unos discípulos. Ustedes deben leerlo, léanlo. Y cuando escuchamos esta palabra discípulos, ¿no es cierto?, creemos que son discípulos de Jesús. Eso es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿o no? Cuando escuchamos la palabra discípulos. Pero si lees Hechos 19, descubrirás que no son discípulos de Jesús, como es el caso de Hechos 8, el que estamos viendo hoy, sino más bien son discípulos de Juan el Bautista, de Juan el que bautizaba. Estos discípulos creían en el bautismo de Juan, en un bautismo de arrepentimiento. Ellos creían en aquel que vendría. Ellos creían en el Mesías que vendrían. Pero acá está la clave, hermanos. En Hechos 19 no habían conocido el Evangelio de Jesús. En otras palabras, no eran creyentes. Esos de Hechos 19 no eran creyentes. Eran discípulos de Juan el Bautista, no de Jesús. Y por esta razón no habían recibido el Espíritu Santo, porque no habían recibido la palabra del Evangelio en el nombre de Jesucristo. Por eso ellos no tenían al Espíritu Santo. Entonces, este es un error que muchos cometen al comparar Hechos 8 con Hechos 19. Y lo veremos más ampliamente cuando lleguemos en un par de meses más a Hechos 19. Pero quería hacer esa aclaración, porque yo una y otra vez decía que no veremos más esto mismo en otros pasajes, de hecho. Y alguien podría decir, bueno, pero en Hechos 19 ocurría. No, hermano, Hechos 19 es una situación totalmente distinta. Entonces estos no eran discípulos de Jesús, eran discípulos de Juan. Pero ahora estamos en Hechos 8. Y esta es una situación muy diferente a la de Hechos 19. Porque el verso 16, en la segunda parte, dice que ellos habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En Hechos 19 también habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Son muy diferentes. Ellos fueron bautizados de forma específica en el nombre de Jesús acá. Y si es que en este nombre de Jesús, y ellos entendían el nombre de Jesús y su condición de Mesías, esa condición del nombre de Jesús y su condición de Mesías le era conocido a estos habitantes de Samaria. Por eso ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Por ello ellos recibieron la palabra del Evangelio. Y el texto en el versículo 12 se encarga muy claramente de decirle, dice que ellos creyeron en el Evangelio del reino en el nombre de Jesucristo. ¿Ven? No hay duda en qué Evangelio creyeron. Leamos ahora el verso 17. Y veremos en este verso que es enfático en la importancia, ¿no es cierto?, de imponer manos, ¿no es cierto?, o las manos que imponen los apóstoles sobre estas personas. ¿Por qué? Y de nuevo, porque esta es la primera vez que el Espíritu Santo desciende en esta área geográfica, en este caso en Samaria. Leamos el versículo 17, dice, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. ¿Escuchó? Entonces le imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Ahora miren este verbo, imponían o imponer. Y debemos preguntarnos, ¿en qué tiempo está este verbo? ¿En qué tiempo está este verbo? Este verbo imponer, hermano, imponían, está en el tiempo imperfecto en griego. Imperfecto. Y tal vez usted dice, mira hermano, a mí no me importa la gramática, no me interesa la gramática, no me expliques tanto de esas cosas. Pero bueno hermano, si tú realmente quieres conocer la verdad y la escritura, deben interesarte estas cosas. Porque si no, siempre tomarás los textos y los vas a malinterpretar. Como el caso que les ponía anteriormente de confundir Hechos 8 con Hechos 19. El tiempo verbal de imponer está en tiempo imperfecto. Y el tiempo imperfecto, hermano, describe una acción en el pasado y que continúa hasta cierto punto, que no se extenderá más adelante. No implica que la acción continuará en el futuro. No implica que la acción tenga un efecto permanente en el futuro. ¿Sí? ¿Entiende? Si el verbo hubiera estado en tiempo perfecto, eso nos diría que esa acción de imponer manos
para recibir al Espíritu Santo inició en el pasado, tiene efecto en el presente y tendrá efectos, resultados permanentes por siempre y siempre, porque está en tiempo perfecto, pero este no es el caso, está en tiempo imperfecto. Entonces la gramática, además, si no entiendes el contexto y si te pierdes, ya te está diciendo, ¿saben qué? Esta situación de Hechos capítulo 8, versículos 16 y 17, 15 y 6 y 17, es algo puntual, es algo particular, es algo único. No es la norma de recibir al Espíritu Santo así, ¿sí? La norma es lo que vemos en todo el Evangelio. La persona cree y el Espíritu Santo es derramado en la persona. ¿Ven? Entonces, el verbo imponía en el verso 17, ¿no es cierto?, está en el tiempo verbal imperfecto. Y esto nos indica que esta práctica de imposición de manos fue temporal, no es normativa para todos los tiempos. Entonces, lo que vemos acá, hermanos, no es una declaración normativa, solo fue algo que ocurrió en ese momento en particular. Si ignoramos esto, hermano, si fallamos en reconocer estos pequeños indicadores gramaticales, entonces nuestra comprensión de estos pasajes va a ser incorrecta. Hermanos, debemos prestar atención a todas las claves que la Escritura nos entrega. Estudiar la palabra de Dios, hermano, no se trata solo de buscar el panorama grande, el cuadro grande, esa toma ampliada. No, hermanos. ¿Debemos entender la toma ampliada? Claro que sí, pero no se trata solo de eso. Y solo preguntarnos, ¿cuál es la idea principal del texto? Y para después tomar esa idea principal y compartirlas con otras personas. No, así no se estudia la Biblia, así no se enseña la Biblia. Así, hermano, es como muchos errores se transmiten de persona en persona. Hermanos, debemos escudriñar las Escrituras. Y perdónenme el énfasis hoy día en este tema, pero es que los versículos daban para eso. Quiero que entendamos que no es simplemente sentar y hacer tu devocional y ver rápidamente lo que es la idea general. Te vas a perder de los tesoros que el Señor te quiere mostrar en su palabra. Debes escudriñar las Escrituras, debemos escudriñar las Escrituras. Cuando estudiamos la Biblia debemos fijarnos en todos los indicadores y claves que se encuentran en el texto. Y muchas veces estos indicadores, hermanos, como nos hemos dado cuenta, son pequeños detalles. Son pequeños detalles que te pueden llevar a la interpretación correcta muchas veces de los textos. Y me voy a explicar, miren, de la misma forma que un investigador de un crimen va y analiza toda la evidencia, y muchas de esas evidencias son bien pequeñas y particulares que se tienen que examinar en un microscopio, y esa evidencia será relevante a la hora de dar un veredicto. De la misma forma, un estudiante de la Biblia, y digo un estudiante de la Biblia, un creyente que ame la Escritura, debe asegurarse de mirar cada detalle, cada palabra, cada situación que está en el texto para poder extraer exactamente lo que Dios inspiró en el texto, lo que Él quiso colocar mediante su Espíritu Santo, no lo que nosotros queremos entender. Si no lo hacemos así, transmitimos los mismos errores generaciones tras generaciones. Debemos amar la Escritura y escudriñarla. Y para eso hoy día, hermanos, mire, hoy día no hay excusa. Muchas de las cosas que yo le mostré acá en tu propia Biblia no lo vas a poder descubrir. Pero ¿saben qué? Hoy día hay mucho material en internet si no quieres comprar. Pero basta con que tú te compres un internet, uno. Y tú vas a poder ver exactamente cómo se inspiró el texto. Y cómo fue traducido. Y cuántas cosas se obvian por las traducciones, no por una mala intención, por las traducciones. Entonces, hoy día, hermano, nadie tiene excusa para no amar la palabra de Dios y pasar tiempo en ella. ¿Sí? ¿Amén? No nos vemos muy convencidos. Amén, hermanos. Amén. Debemos amar la Escritura y escudriñarla.
El problema, hermanos, es que hoy muchas personas no quieren escudriñar las Escrituras, no quieren fijarse en estos detalles, y están con una mentalidad y pasan por alto muchas cosas, cosas esenciales en el texto, y por eso se cometen tantos errores de interpretación, y eso se transmite de persona a persona. Entonces, hermano, no es una opción a la hora de interpretar la Biblia obviar estos indicadores gramaticales. Tú no puedes interpretarla como tú quieres, son reglas, son normas. Hay una hermenéutica detrás que te dice cómo debes interpretarlo. No es si tú quieres o no. Leamos el versículo 17 nuevamente. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Una mejor manera de traducir esto sería tal vez, para hacerlo más sencillo, ellos estaban haciendo esto. O los apóstoles, o podríamos decir, pero no continuarán haciéndolo. Algo así podría, no sé en español, traducirse. Pero lo que el texto busca enfatizar, hermano, es la autoridad apostólica, ya que en la Biblia el hecho de imponer manos es un símbolo de autoridad, hermano. Miren, ustedes van a encontrar en toda la Biblia que el hecho de imponer manos es un símbolo de autoridad. Y lo van a ver cuando se encomendaban diáconos, lo vimos ahí en el capítulo 6, cuando se encomendaban ancianos, o en el Antiguo Testamento, el hecho en la cultura hebrea de imponer manos, de poner la mano sobre otro, eso es un símbolo de autoridad. Simplemente es eso, hermano. Y eso es lo que estamos viendo acá, la autoridad apostólica. Esto es lo mismo que vimos, ¿no es cierto?, en Hechos capítulo 6. Versículo 18. Cuando vio Simón, y ahora nos vamos a la segunda parte del bosquejo. Ya vimos la primera parte. Pedro y Juan fueron enviados a Samaria a confirmar a estos nuevos creyentes. Y estos nuevos creyentes recibieron al Espíritu Santo por la imposición de manos de los apóstoles. Eso fue algo particular que ocurrió esa vez. No es una declaración normativa. No lo veremos en el resto de la Escritura. ¿Ok? Ahora en el versículo 18 vamos a continuar con la historia de Simón. ¿Ok? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Dice. Y hablamos de Simón la semana pasada, ¿no es cierto? Y hace un rato. Simón era una persona involucrada, no sé si lo recuerdan, en el ocultismo. De hecho, en Samaria era considerado históricamente como un lugar idólatra y pagano, hermano. Así que no nos debe sorprender que Simón haya estado involucrado en magia y en ocultismo. Él era Simón el mago, ¿lo recuerda? Hacía arte mágica y sorprendía a toda la gente. Pero vimos la semana pasada que frente a la predicación del Evangelio por parte de Felipe, Simón se convirtió en un creyente. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. El texto dice que Simón vio, dice el texto. Y esta palabra vio tiene que ver con percibir algo. No solo con ver, sino que tiene que ver con percibir. Con mirar fijamente, con el objetivo de poder contemplar lo que ahí estaba ocurriendo. Simón estaba quedando atónito al ver que estos apóstoles imponían las manos y el Espíritu Santo descendía sobre estas personas. Ahora, ¿qué está contemplando Simón? Dice que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hizo Simón cuando vio esto? Simón hizo algo. Simón percibió algo importante en lo que estaba viendo a través de estos apóstoles. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice el texto, les ofreció dinero. Ahora hagamos una pausa acá, hermanos, y debemos recordar algo que ya lo he dicho muchas veces, pero lo voy a recordar. Simón era un nuevo creyente. Apenas acababa de llegar a la fe, versos 12 y 13. Era un hombre que hasta este momento había estado involucrado en magia y en ocultismo. Y Simón vio a los apóstoles y se dio cuenta que lo que ellos hacían era algo muy distinto a lo que él estaba acostumbrado a hacer. Recuerda que él hacía magias y espectáculos y maravillaba a la gente, y ahora él está maravillado de los apóstoles.
Y él se está dando cuenta que era muy distinto lo que él hacía a lo que los apóstoles están haciendo. ¿Qué hacía Simón? Simón, mediante el engaño y la arte magia, asombraba a las personas mediante estos actos. Ahora Simón vio a los apóstoles y les dijo, y se dio cuenta, que eso no era algo que él pudiera hacer por su propio poder. Por eso les dice en el versículo 18, les ofrezco dinero, denme eso a mí. Y debemos recordar, hermanos, lo que vimos acerca de Simón, ya que Simón era un hombre que se dejaba guiar por su orgullo. Eso lo vimos la semana anterior o antes pasada cuando estudiamos con el hermano Alfredo. Simón era un hombre que se dejaba guiar por su orgullo, ya que el propósito de Simón al involucrarse en estos actos mágicos era el reconocimiento de las personas como una persona importante. Esa era la motivación de Simón. No solo tal vez ganar dinero, que tal vez ganaba dinero con eso, sino que el texto es muy claro en decir que eso lo hacía porque él quería sentirse como el grande en Samaria. Recordemos el verso 19, escuchen, no está acá, pero yo lo voy a leer. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Y escuche, haciéndose pasar por algún grande. Esa era la motivación de Simón. Ser el grande, ser el reconocido, que los ojos se pusieran sobre él. Esta era la motivación de Simón, el ser reconocido por los demás, el ser reconocido como alguien importante en Samaria, como uno de los grandes. Simón sentía la necesidad de ser admirado y reconocido por los demás. Él se hacía pasar por uno de los grandes en Samaria. Y esto, hermanos, es un gran problema, porque la raíz de todo problema es el orgullo, hermano. Esta situación que estaba lidiando Simón era un gran problema para él, el orgullo. Recordemos que las personas incluso decían que esto que Simón hacía, esta arte mágica, venían del mismísimo poder de Dios, decía en el versículo 10. Ellos atribuían estas artes mágicas al poder mismo de Dios. Imagínense cómo se sentía Simón. ¡Wow! Ese es el poder de Dios. Y ahora Simón, al llegar al Evangelio, ¿no es cierto?, lleno de sus pensamientos pasados, ve a los apóstoles y queda asombrado. De hecho, antes de eso, dice el versículo 13, si ustedes lo pueden buscar ahí, dice que después de que andaba con Felipe todo el tiempo, además él quedaba asombrado de lo que Felipe hacía, de estos milagros. ¿Ven? El viejo hombre todavía estaba en Simón, sus viejos pensamientos, cómo él percibía las cosas. Esto es justamente lo que Simón quería escuchar, que él era uno de los grandes. Él quería ser exaltado a sí mismo, ser uno de los grandes. Pero escuchen, queridos hermanos, miren, y esto va a quedar muy claro en estos pasajes. La Escritura terminará concluyendo de manera muy firme, de manera muy enfática, lo siguiente: no utilices la palabra de Dios, no utilices el ministerio del Espíritu Santo, no utilices la verdad de Dios como un medio para exaltarte a ti mismo, para que los otros te vean a ti. No, hermano, que Dios nos libre de eso. Nunca debemos utilizar la palabra de Dios, su verdad, el poder del Espíritu Santo, como un medio para que la gente se fije en uno. Eso es exactamente el problema que estaba teniendo Simón. Su orgullo, el querer ser el grande. Y la Biblia dejará muy claro este punto. Esto queda completamente descartado en este pasaje de la Escritura. El problema hoy en día, hermano, es que cada vez más vemos a personas utilizando la Escritura como un medio, como un transporte para conseguir tus propios sueños y tus propios objetivos. Y muchos están utilizando la Escritura, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, para exaltarse ellos mismos. Y te dicen a ti que Dios quiere hacer realidad tus sueños. ¿Has escuchado eso? Que Dios puede hacer realidad tus sueños, tus metas, tus objetivos, darte todo el éxito que desees. Hermanos, esa es una verdadera mentira. Es un engaño de Satanás. Hermanos, Dios tiene un plan, Dios tiene propósitos, Dios tiene un programa.
enteramente diferente a todo lo que tú alguna vez te has imaginado de tu vida. ¿Me entiendes? Dios tiene un plan diferente para ti y para mí. Dios quiere hacer algo diferente en nosotros. Y no darnos y cumplir nuestros propios deseos, el que tú y yo tengamos. Porque nuestros deseos, hermanos, siempre están basados en el orgullo y en el pecado. Hermanos, Dios quiere arrancar todo eso y darte un objetivo nuevo, un objetivo santo, un objetivo arraigado en la palabra de Dios, hermano. No son tus deseos, ni mis deseos. Son los deseos que Él quiera para mi vida. Todo eso que muchas veces escuchamos, hermanos, es falso. Es falso. Leamos nuevamente, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Versículo 19. Escuchen lo que dirá Simón. Dadme también a mí este poder. Y hermanos, y debemos entender que poder se relaciona con autoridad en la Biblia, ¿ok? En otras palabras, podría traducirse, dame a mí esta autoridad. Porque lo que se está haciendo enfatizado en todos estos versículos, ¿cuál es? La autoridad apostólica. Sigamos leyendo. Para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba al Espíritu Santo. La frase del verso 19 inicia diciendo, dadme también a mí, dice. ¿Ven? El yo. El texto podría decir simplemente, dadme este poder. No, dadme este poder a mí. Pero la frase resalta el yo de Simón. Es como si él dijera, a mí también dame ese poder. Esto muestra que la petición de Simón nace del orgullo de Simón, de este deseo de que él quería ser un grande, no de un deseo de que poder servir, no, de él ser el grande. Pero también dice, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos, yo nuevamente a veces, yo impusiese las manos. El texto es enfático, Simón quería tener la misma autoridad de los apóstoles, hermanos. Eso es lo que estaba ocurriendo acá. Cuando él recibió el evangelio quedó desempleado y después andaba con Felipe y se maravillaba de Felipe, y ahora al ver llegar a los apóstoles y al ver cómo ellos imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, estas personas que creían, Simón dijo, esta es la mía. Y él creyó que podía ir y comprar ese poder. Dice, dámelo a mí, a cualquiera que yo impusiese las manos. Simón no quiere ser usado por Dios. Él no dice para que el Espíritu Santo obre, sino para que yo, al imponer las manos, se produzca un efecto en esas personas. Simón se coloca como un agente central de la autoridad. Él quería la misma autoridad de los apóstoles para ser reconocido por las personas en Samaria, hermano. Ahora, ¿por qué Simón está actuando de esta manera? Por lo que vimos la semana pasada. Antes de que Simón reciba el Evangelio, o la antepasada, él usaba la magia con el fin de exaltarse a sí mismo y que la gente lo pudiera reconocer. Pero ahora al ver la autoridad de los apóstoles, él dice, denme a mí esta autoridad. Y estaba tan interesado en ella al punto de querer pagar por ella. Ahora veamos cómo le responde Pedro, versículo 20. Y es clave este versículo 20 para que lleguemos a la conclusión correcta. Pedro no le dice, mira Simón, déjame explicarte bien, tú no estás entendiendo, ven, déjame explicártelo. No, Pedro de cierta forma pareciera que está enojado, ¿no es cierto? Porque Pedro está discerniendo cuál era verdaderamente el corazón de Simón. Simón quería seguir teniendo la misma autoridad para ser exaltado por los samaritanos. Pero Pedro responde, verso 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Lo que Pedro está diciendo es lo siguiente, cuando le das importancia al dinero como el recurso principal en tu vida para obtener lo que deseas, eso te llevará a la destrucción. Pedro le está diciendo, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca. Esa palabra perecer es destruir, desaparece, destrucción. Tu dinero perezca contigo. No tu dinero perezca,
tu dinero perezca contigo. Pero Simón no entendía eso, lo que le estaban diciendo. Simón en este tiempo no estaba interesado en ser usado por el Espíritu Santo. Él todavía conservaba esa mentalidad de no creyente, buscando ensalzar su propio ego. Así que Pedro dijo, tu dinero perezca contigo. Y esto se está emparejando con lo que viene a continuación, con el mismo pensamiento. Dice, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El problema de Simón, ¿sabe dónde está? En sus pensamientos. Vean ahora cómo se va a repetir la palabra corazón y pensamiento. Aquí está el problema de Simón, en cómo él sigue pensando. Y aquí donde vienen todos nuestros grandes problemas, hermanos. Somos presos de nuestros pensamientos. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Mire, hermano, así es como opera este mundo. La perspectiva mundana es que todo tiene su precio y que todo lo puedo obtener con dinero. Así está pensando el mundo. Pero no es la verdad en las cosas espirituales, en las cosas que pertenecen al reino de Dios. Así que en el mundo, ¿no es cierto? El dinero es fundamental, pero en el reino de Dios, lo fundamental es la palabra de Dios y el ministerio del Espíritu Santo. Leamos el versículo 20 nuevo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Fíjense, él quería comprar y Pedro le dice, mira, esto es un don, esto es un regalo. Esto no se compra. ¿Ven? Y note la palabra, don, que es un regalo. Versículo 21. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, le dice Pedro. Y asunto también puede traducirse, hermanos, como palabra, porque en realidad en el original la palabra es logos que aparece ahí. O puede traducirse como ministerio, no más literalmente palabra, o como el ministerio de la palabra. Entonces Pedro le está diciendo, tú no tienes parte ni suerte en esta palabra, logos, o en el ministerio de la palabra. A eso es lo que se está refiriendo, al ministerio. Tú no tienes ni parte ni suerte en este ministerio de la palabra. Simón no tiene ni parte ni suerte. Simón no tiene ninguna conexión con el ministerio de la palabra. Eso le está diciendo Pedro. Y luego continúa. Escucha, porque, acá le va a decir por qué no tiene parte. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. En otras palabras, Simón, tú no tienes el pensamiento correcto delante de Dios. Corazón, pensamiento, ¿recuerdan? Tú no estás teniendo el pensamiento correcto delante de Dios. Y luego dice el versículo 22, arrepiéntete, pues de tu maldad, y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Dónde está el problema de Simón? En la forma de pensar, en su vieja naturaleza. Él cree que ahora como nuevo creyente puede seguir viviendo y haciendo exactamente lo que hacía antes, viviendo con los mismos planes. ¿No se parece muchas veces a nosotros? Que llegamos un día al Evangelio y creamos que la vida, ahora sigo haciendo lo mismo, solamente que hoy día digo que Cristo está en mi corazón. ¿Qué falso es eso? Eso es lo que está ocurriendo acá con Simón. El problema está en su pensamiento. Arrepiéntete, le dice Pedro, pues de esta maldad, y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Lo que el texto está diciendo es que Simón tenía una intención, un pensamiento incorrecto delante de Dios, un pensamiento que no era recto. Y esta es una gran pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Tengo yo pensamientos incorrectos delante de Dios? Hermano, tómese un par de segundos, sé que estamos atrasados. Por favor, no se desconecte. ¿Estás teniendo pensamientos incorrectos delante de Dios? ¿Pensamientos que no son rectos? ¿Tengo yo los planes de Dios en mi corazón y en mis pensamientos? ¿O no hay espacios para los planes de Dios? Estoy tan saturado de mí mismo que no hay espacio para los planes de Dios. Eso es lo que estaba ocurriendo en Simón. Simón estaba lleno de sí mismo. ¿Son mis pensamientos igual a mi vida antigua?
antes de llegar a la fe? ¿Sigo viviendo y pensando igual como antes de llegar a la fe? ¿Sigo pensando como antes, como era mi vieja vida? ¿Sigo viviendo en la carne conforme al viejo hombre? ¿Sigo persiguiendo las mismas cosas que perseguía antes de ser salvo? Es una pregunta que todos debemos responder. ¿Hemos dejado que la palabra de Dios y el Espíritu Santo produzca cambio, produzca orden en nuestra vida? Verso 22. Arrepiéntate, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Versículo 23. Porque en hiel de amargura, escuche, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y hiel, hermanos, es una planta amarga, una hierba amarga. En otras palabras, este verso quiere decir, porque veo que estás lleno de amargura, le está diciendo Pedro. Simón, estás lleno de amargura, estás comiendo, masticando hierbas amargas. En otras palabras, Pedro le está diciendo, Simón, el pensamiento de tu corazón te tiene lleno de amargura y la maldad te tiene preso. Vean lo que le está diciendo acá. Vean lo potente de nuestros pensamientos. Cuando nuestros pensamientos no son rectos y tú eres un creyente verdadero, ¿sabes qué va a ocurrir? Amargura, hermano. Vivirás una vida sin gozo, siempre amargado. No te vas nunca a deleitar con tu Señor, nunca estarás satisfecho. Vivirás siempre mordiendo hierbas amargas. ¿Y sabes qué? Eso no es todo. ¿Qué dice el texto? En prisión de maldad veo que estás. Eso te tendrá preso. Estarás atado por tu propia amargura. Estarás atado por tus propios pensamientos. Hermano, eso te hace mal a ti también, ¿entiendes? No puedes seguir viviendo como vivías antes. No podemos vivir como vive Simón, creyendo que puede tener la misma vida, tomando y queriendo buscar que la gente ponga su mirada en él. El problema de él era el orgullo. La pregunta es, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? Tal vez tu problema no es el orgullo, pero tal vez tú estás luchando con otra cosa. Hermano, la clave es tener pensamientos correctos delante de Dios, tener pensamientos rectos delante de Dios, tener pensamientos santos, tener los pensamientos de Dios en mí. Y la única forma es pasando tiempo con la palabra de Dios. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. Pedro le dice, estás en amargura, estás masticando hiel y en prisión de maldad veo que estás. Pedro estaba discerniendo correctamente lo que le estaba pasando a Simón. Este es el principio, hermanos. Cuando estás en amargura, estarás en prisión de maldad. Es decir, todo lo que aflora de ti serán actos de impiedad, pensamientos impíos. Eso es lo que va a ocurrir. Y Pedro discernió correctamente, por eso le dijo, veo que hay amargura en ti y estás preso en tu propia maldad, estás atado en tus propias injusticias, porque tus pensamientos no son rectos delante de Dios, estás buscando tu propio deseo. Ahora, noten la respuesta de Simón, escuchen. Él no negó lo que Pedro le estaba diciendo. Parece que las palabras de Pedro lo atravesaron al medio a Simón. Pedro no negó lo que Simón no negó lo que Pedro le dijo. Verso 24. Y con este terminamos. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Simón entendió perfectamente que él era culpable. Él sabía que las palabras de Pedro eran correctas. Y Simón sabía que él necesitaba oración sobre él. Ahora en este verso nuevamente nos refuerza la autoridad apostólica. Él le dice a ellos que oren por él, porque ahora él está reconociendo la autoridad. Él ahora está viendo correctamente. Hermanos, el problema de Simón no es falta de fe, sino falta de transformación en su vida. Simón todavía conservaba su mentalidad de no creyente, buscando exalzarse a sí mismo.
¿Y qué hay de ti, querido hermano? ¿Qué hay de mí? Después de años en el Evangelio, ¿seguimos conservando la misma mentalidad de no creyente? Miren, hermanos, muchos llegan a Cristo, pero no quieren dejar el viejo estilo de vida. No quieren dejar el viejo estilo de vida. Y es muy doloroso, hermano. Y a veces es hasta vergonzoso ver esas vidas. Ver a nuevos creyentes que después de confesar a Cristo, algunos todavía quieren seguir en sus propios planes y viviendo en su propia vida pasada y personal. Eso es lo que está ocurriendo acá con Simón. Y quiero terminar con algunas preguntas, hermanos, y están ahí, y si quieres sáquele foto y cerramos. Y perdónenme por haberme extendido tanto. Y el versículo 25 lo cerramos la próxima semana. Algunas preguntas. ¿Qué nos enseña la experiencia de Simón acerca de la diferencia entre creer en Jesús y vivir una vida transformada en Él? No es solo ser salvo y listo, hermano, sino que debemos vivir vidas transformadas por el Espíritu Santo y la palabra. He visto en mi propia vida que acepté el Evangelio, pero sigo pensando y actuando como antes de conocer a Cristo. ¿Existe en mi vida actitudes donde busco ser reconocido, admirado, en vez de glorificar a Cristo? ¿Qué es más importante para mí? ¿Ser usado por Dios y ser visto por los demás? ¿O ser visto por los demás, perdón? Pedro le dice a Simón que tu corazón, que sus pensamientos no son rectos delante de Dios. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Tus pensamientos son rectos para Dios hoy? Hoy. ¿Cómo reaccionas cuando la palabra te confronta? ¿Reaccionas con humildad y arrepentimiento o con resistencia a ese confrontamiento? ¿Te resistes cuando te confrontan con la palabra de Dios? ¿Qué áreas de mi vida aún no han sido transformadas por la palabra y el Espíritu Santo? ¿Qué áreas de mi vida aún no han sido transformadas? ¿Estoy permitiendo que la palabra y el Espíritu cambie mi orgullo, mis deseos, mis planes pasados, o sigo aferrado a ellos? Sigo aferrado a ellos. Hermanos, estos pasajes nos recuerdan que no basta con oír la palabra. Necesitamos permitir que ella cambie nuestra manera de pensar y permitir que el Espíritu Santo haga la obra que Él necesita hacer en nosotros. Los samaritanos primero creyeron en el mensaje y luego experimentaron el poder de recibir al Espíritu Santo. Que no nos pase a nosotros la vida de Simón. Más bien, pidamos al Señor un corazón recto delante de Él, dispuesto a obedecerle y a servirle y a dejar que su Santo Espíritu nos transforme a cada uno de nosotros. Amén. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que ella es poderosa, Señor, es como una espada que corta en dos, Señor, es como un martillo que quebranta la roca, pero también sabemos que es como agua pura que quita la sed. Señor, te pido especialmente por mí, por mi familia, mi esposa, mis hijos y también por toda la iglesia. Señor, produce un corazón sumiso y enseñable frente a tu palabra. Señor, que muchos de nosotros llevamos años en el Evangelio, años de haber conocido al Señor como Salvador. Pero qué triste es que muchos de nosotros seguimos lidiando con las mismas cosas del pasado, siguiendo afanado con los planes de este mundo. Y tus planes muchas veces están lejos de nosotros. Padre, ayúdanos a contemplar este relato, tu palabra, y ver tal vez como un espejo la vida de Simón reflejada en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos para hacer cambios. Ayúdanos para empezar de hoy en adelante a ser más negligente con el estudio de la palabra, a pasar más tiempo en ella, a tomar lápiz y papel. Ayúdanos a ser unos buenos observadores de tus palabras.
para que ella produzca el cambio necesario en nuestra vida. Señor, queremos que tu Santo Espíritu produzca la obra transformadora de Cristo en nuestra vida, pero sabemos que debemos estar dispuestos, Señor, a que tu palabra haga esos cambios. Te pido por esta iglesia, te pido por mis hermanos, Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos a entender lo que vimos hoy. Y si hay algún hermano que lo haya entendido claramente hoy día, Señor, ayúdalo que hoy tome una decisión de tener pensamientos rectos delante de ti, pensamientos santos, pensamientos justos, los pensamientos tuyos en nuestra vida. Señor, ayúdanos a renunciar a nuestros planes hoy. Señor, ayúdanos, Señor. No dejes que mis hermanos hoy día, los que estamos acá, salgamos con tu palabra como si nada, Señor. Si fuimos confrontados, ayúdalo ahí si está luchando, a que hoy tome un compromiso contigo, Señor. A ser desde ahora en adelante una persona diferente. Una persona que poco a poco será una persona más enseñable cada día para poner en práctica su palabra. Oro tanto por los varones como por las damas, como por los niños en esta iglesia. Señor, obra en esta iglesia por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.